tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 21 de marzo de 2021. Hoy inicia la primavera. En este hermoso año que el Señor nos ha permitido con muchas pruebas, con muchas dificultades, pero con su bendición. Los saludamos mi familia y yo desde la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán, la ciudad blanca. ¿Qué hace el Señor mientras nos debatimos con preguntas existenciales? Mientras estamos pasando por procesos difíciles de prueba. ¿Qué hace el Señor mientras nosotros vemos como que las cosas no suceden, como que no pasan las cosas como las planeamos? ¿Qué está haciendo el Señor mientras nosotros nos preguntamos, ¿y ahora quién moverá esta piedra? Esas piedras que se atraviesan en nuestro camino, esas piedras que a veces nos obstaculizan la visión, que no podemos ver más adelante y no podemos seguir incluso caminando porque hay obstáculos en nuestro camino. ¿Qué sucede en el corazón de Dios mientras eso ocurre? De eso vamos a hablar el día de hoy, pero antes les invito a que escuchemos una alabanza en labios de mi hermosa esposa, Carla Evelyn Gámez Cabello. Seamos ministrados a través de este canto.
Dietrich Bonhoeffer, que se enfrentó a la tiranía de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, fue apresado por causa de su fe. Él escribió un poco antes de ser ejecutado: ¿Quién soy? Me preguntan a menudo. Que salgo de mi celda sereno, risueño y firme, como un noble en su palacio. ¿Quién soy? Me preguntan a menudo. Que hablo con los carceleros, libre, amistosa y francamente, como si mandase yo. Ante los hombres, un hipócrita, y ante mí mismo, un despreciable y quejumbroso débil. O bien, lo que aún queda en mí se asemeja al ejército batido que se retira desordenado ante la victoria que creía segura. ¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí. Sea quien sea, tú me conoces. Tuyo soy, oh Dios. Estas palabras dirigía este pastor luterano que estaba apresado por causa de su fe ahí en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi. Y déjame decirte que el lunes 9 de abril de 1945, Bonhoeffer es ejecutado en la horca, acusado de conspirar contra Hitler. Un mes después, solamente un mes después, el 1 de mayo, las tropas soviéticas entran en Berlín y el 7 de mayo de ese mismo año, de ese mismo mes, Alemania se rinde incondicionalmente ante los aliados y así termina la Segunda Guerra Mundial. Te quiero preguntar, ¿qué opinas tú? ¿Se tardó Dios en contestar? ¿No respondió el Señor a las oraciones de este siervo suyo? Vamos a retomar el tema, pero quiero que vayamos ahí a la palabra del Señor en Marcos 16 del 1 al 20. Marcos 16 del 1 al 20. Esta palabra se llama ¿quién moverá la piedra? Repito, hay veces que estamos nosotros atravesando por pruebas y mientras estamos en ese camino nos preguntamos ¿quién se va a encargar de esto? ¿Cómo el Señor va a actuar? ¿De qué manera Dios va a obrar en medio de mi problema, en medio de la circunstancia que estoy viviendo? Como seguramente tú te lo estás preguntando en este tiempo difícil que estamos viviendo y que aún no termina. Vayamos a la palabra de Dios y vayamos siendo guiados para saber qué es lo que nos dice el Señor. En Marcos 16 del 1 al 20, y vamos a dar lectura. Dice el versículo 1 de Marcos 16: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Nuestro Señor, el Señor Jesucristo, acaba de ser crucificado. Él está ya en el sepulcro, han cerrado esa piedra enorme que cubría el sepulcro. Y las mujeres, una vez que termina el día de reposo era el Shabbat, iniciaba desde el viernes al ponerse el sol y terminaba hasta el sábado justo cuando se volvía a poner el sol. Es alrededor de las 6 de la tarde esto. A esa hora las mujeres, ese mismo sábado, van a comprar las especias para ungir el cuerpo del Señor. Van a hacer los preparativos para ungir su cuerpo. Y ahí en la palabra del Señor menciona que ellas fueron el día domingo. Normalmente en el tiempo de nuestro Señor, una mujer ungía el cuerpo de una mujer cuando moría también. Un hombre no podía ungir el cuerpo de una mujer, solamente el hombre podía ungir a un hombre también, pero sí se les permitía a las mujeres que ungieran tanto el cuerpo de una mujer como el de un hombre. Y es por eso que estas mujeres toman esa iniciativa. Ellas van temprano ahí, muy temprano, antes de que saliera el sol, dice la palabra de Dios, a ungir el cuerpo del Señor. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Muy temprano, en otros evangelios dice que aún no salía el sol, pero lo cierto es que era muy temprano cuando las mujeres van, muy de mañana. Una de las cosas que hace la gente, dice un libro, la gente altamente eficaz, altamente eficiente, es levantarse temprano. La gente de Dios, la gente que tiene una profunda relación con el Señor, que conoce de su corazón, que sabe de su voluntad, se levanta temprano para encontrarse con Él cada día.
Estas mujeres están levantándose muy temprano, están también viviendo esa experiencia de encontrarse con el Señor resucitado, que aún ellas no lo sabían, pero ellas se levantan muy temprano, de madrugada, para ungir el cuerpo de nuestro Señor. Y el versículo 3 dice: pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esta piedra que se colocaba en los sepulcros era muy grande y tenía que ser removida por varios hombres, por el peso tan enorme que tenía. No solamente se necesitaba de un hombre, sino de varios. Era un problema real al que ellas se estaban enfrentando. Habían tenido la iniciativa de ir a ungir el cuerpo del Señor. Se habían levantado muy temprano, pero se enfrentaban a este problema y ellas expresan esta preocupación. ¿Quién moverá la piedra? ¿Quién nos ayudará a mover estas piedras? Esta piedra. ¿Quién nos ayudará a mover esta piedra? Porque ellas no podían hacerlo solas, insisto. Se necesitaba la fuerza de varios hombres para mover esta roca que estaba en el lugar donde había sido colocado el cuerpo del maestro. Dependían de la ayuda de alguien más. Ellas se preguntaban: ¿a quién iremos? ¿A quién recurriremos para que nos ayude a mover esta piedra? Cuando nosotros pedimos algo, normalmente empezamos a pensar en gente que puede ayudar para que Dios conteste a nuestra oración. Por ejemplo, cuando tenemos un negocio, empezamos a esperar a que la gente llegue a consumir lo que estamos vendiendo. Cuando ofrecemos un servicio, también estamos esperando a aquel que quiera requerir de nuestros servicios. Cuando estamos en el hospital, esperamos que el médico a cargo ejecute cada uno de los movimientos de manera adecuada. Es decir, estamos pensando en quién va a ayudar para que Dios obre su milagro en nosotros. Cuando volamos en un avión, un ejemplo muy claro, cuando vamos en un avión, esperamos que el piloto maneje de manera adecuada desde el despegue hasta el aterrizaje. Esperamos que ese hombre entonces sea un conducto de parte de Dios para que lleguemos sanos y salvos a tierra. ¿Quién moverá la piedra?, preguntaron las mujeres. ¿Quién moverá la piedra? Nosotros seguimos preguntando. Siempre queremos tener el control. La verdad es que siempre quisiéramos tener evidencias de lo que Dios ya está haciendo cuando nosotros se lo pedimos. Pero eso no es tener fe. Tener fe es creer y serle fieles a Dios aun cuando no veamos evidencia, aun cuando todavía no veamos la respuesta. Eso es tener fe. Aquí las mujeres se estaban preguntando: ¿quién va a mover la piedra? Nosotros nos preguntamos: ¿quién va a ser el que me va a contratar? ¿Quién va a ser el que va a dar trabajo? ¿Quién va a ser el que me va a ayudar? Es decir, estamos pidiéndole a Dios, pero estamos ya visionando, estamos esperando que alguien sea movido por la mano de Dios para que nos ayude en la circunstancia que estamos atravesando. Versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Es decir, la piedra ya había sido movida. Esa preocupación que ellas tenían no tenía fundamento, porque Dios ya había obrado, Dios ya había ejecutado su obra perfecta. Versículos 5, 6, 7 y 8. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían mucho miedo. Es decir, mientras ellas se estaban preocupando por quién movería la piedra, Dios ya había ejecutado su plan perfecto. No solamente Él mismo había movido la piedra, sino que le había dado vida a Jesús, que había sido crucificado y ahora había resucitado. Dios va muchos pasos adelante de nosotros.
Cuando nosotros apenas estamos ideando cómo Dios podría contestar a nuestra necesidad, Dios ya está obrando. La verdad es que Él ya está ejecutando su plan perfecto. Él no se preocupa, Él no se apura. No se le hace tarde a Dios, no hace las cosas de manera precipitada. El Señor está tranquilo en su trono, gobernando bien todas las cosas. Vayamos a otra situación, a otro caso ahí en la Biblia, cuando nosotros nos preocupamos por cómo se van a hacer las cosas, por cómo Dios va a hacer las cosas. Él ya está obrando en nuestra vida. Necesitamos ser fortalecidos en la fe. De la misma manera como Dios hizo su obra ahí en estas mujeres que tuvieron la iniciativa y que Dios ya había hecho el gran milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que las mujeres ni siquiera tenían idea, el Señor, nuevamente te repito, va muchos pasos adelante de nosotros. Cuando tú todavía ni siquiera te imaginas cómo Dios puede obrar, Dios ya está obrando cuando tú depositas tu fe delante de Él. Y vamos a ver esto en otra experiencia en la palabra de Dios en Daniel 10. Y voy a leer la palabra del Señor, porque este es un ejemplo muy claro de cómo Dios empieza a obrar cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia, cuando buscamos su rostro, el Señor ya está obrando antes de que ni siquiera nos imaginemos de qué manera lo está haciendo. Daniel 10 dice en los primeros versículos del 1 al 3, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Es decir, la palabra era verdadera, porque Dios habla con verdad. El problema, el conflicto era muy grande. No sé qué tan grande es el conflicto que estás viviendo en este tiempo. Cada uno de nosotros nos enfrentamos a diversas situaciones en el tiempo de esta pandemia. El problema es grande, la situación es grande a nivel nacional, a nivel internacional, pero también a nivel familiar las situaciones son difíciles. El conflicto es grande, dice aquí. Nosotros debemos de saber que en medio del conflicto que es grande, necesitamos buscar la inteligencia, la sabiduría que viene de parte de Dios. Y vayamos ahí en el versículo 2 y 3 de Daniel 10, dice lo siguiente: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es decir, Daniel escucha del conflicto grande que está viviendo su pueblo. Daniel escucha de una situación tremenda que vendrá sobre su pueblo que estaba exiliado en Babilonia. Él salió incluso con los que fueron exiliados hacia allá, a ese lugar en donde había conflicto, en donde había tristeza, había un problema grande. Y dice la palabra de Dios, en el momento en el que viene esta revelación a Daniel, él se pone a ayunar. Él demuda su rostro, él se aflige por 3 semanas y está en ayuno también. Dice que no comió manjar delicado. No quiere decir que hiciera un ayuno completo, sino que se abstuvo de manjares muy delicados. Tampoco tomó vino durante este tiempo y dice que tampoco se puso perfume, es decir, no se ungió con ungüento. Quizá no se bañó, no sabemos. Lo cierto es que él estaba en un profundo tiempo de preparación, metido ahí en la presencia misma de nuestro Dios, humillado delante de su rostro. Dice el versículo número 12, cuando ya viene la respuesta de parte de Dios. Les invito a que ustedes lo lean todo, porque es una porción muy interesante acerca de cómo Dios contesta, insisto, cuando nosotros nos estamos preguntando quién moverá esta piedra, quién me ayudará o quién le ayudará a Dios a contestar a mi oración. Dios ya está obrando, Él está haciendo su perfecta voluntad. Mientras nosotros estamos afligidos en su presencia, Dios ya está obrando. Y vemos la respuesta ahí en el versículo 12, capítulo 10 de Daniel, y dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender
y para humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. El Señor le está contestando, no temas, tranquilízate, calmado. El Señor te dice también a ti, amado hermano, hermana, no temas. El Señor está escuchando tu voz cuando tú afliges tu corazón delante de su presencia, y si no lo has hecho, es buen momento para que aflijas tu corazón, para que le entregues tu preocupación delante de su presencia, para que de rodillas en oración entregues todo tu ser delante del Señor, que te aflijas delante del Señor y que entonces escuches la voz del Señor que te dice, no temas. No temas, le dice la palabra del Señor de manera muy clara. El Señor mismo le está hablando y le dice desde el momento, desde el primer día de estos 21 días que tú decidiste humillar tu corazón, que decidiste buscar mi presencia, le dice el Señor, desde ese primer día yo escuché tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Ahí en los versículos anteriores dice la palabra del Señor que durante estos 21 días, déjame decirte, Dios peleó la batalla de Daniel. Dios estaba peleando él mismo la batalla contra el enemigo y Daniel estaba afligido, humillado delante de la presencia del Señor, y mientras tanto el Señor estaba peleando su batalla. El Señor mismo estaba peleando la batalla, porque aquellos que eran los enemigos entonces de Daniel y de su pueblo, Dios estaba haciendo guerra contra ellos. Dios quiere pelear tu batalla. Dios quiere darte la tranquilidad. Dios quiere que no estés con esa pesadumbre, con ese temor. Dios quiere pelear tu batalla. Y fíjate lo que dice Daniel, cuando él escucha esta palabra, él queda sin fuerzas, incluso dice que tiene grandes dolores aún en su cuerpo, y le dice el Señor, y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Quiere decir que el Señor estuvo peleando la batalla de Daniel mientras él estaba humillado delante de su presencia, buscando su rostro, que él queda sin fuerzas y que Dios le da nuevas fuerzas para levantarse y seguir en esa vida y en ese proceso que Dios le había dado allí en el palacio del rey. Él servía. Él era uno de los principales siervos. Daniel todavía tenía muchas cosas que hacer y el Señor lo fortalece para seguir adelante. Dios estuvo trabajando cuando Daniel estuvo humillado delante de la presencia del Señor. El Señor caminó muchos pasos adelante de él mientras Daniel todavía no se imaginaba. El Señor estaba peleando su batalla. Él solamente tuvo que buscar el rostro del Señor. Ya dijimos, las mujeres estaban preguntándose quién moverá la piedra cuando el Señor ya había movido la piedra, cuando ya le había dado nueva vida a nuestro Señor Jesucristo, se había levantado, había resucitado. Dietrich Bonhoeffer, con el que iniciamos esta plática, él estaba clamando por su pueblo, por ese pueblo que fue tan maltratado, por ese pueblo que fue humillado. Muchos fueron perseguidos, no solamente los judíos, no solamente aquellos que se oponían al régimen, también los alemanes que no estaban de acuerdo con ese abuso de parte de este dictador tan terrible como lo fue Hitler. Bonhoeffer, al igual que muchos, estuvieron orando y estuvieron clamando. Y aun cuando él falleció un mes antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, Dios contestó la oración. Dios contesta la oración cuando tú te humillas delante de su presencia. Cuando buscas su rostro, el Señor ya está trabajando. ¿Qué te parece si clamamos para que el Señor fortalezca nuestra fe y que lo único que hagamos nosotros sea pedir la fe que nos fortalece, esa fe que nos alienta para seguir adelante aun cuando no veamos todavía la respuesta, y que sepamos plenamente que el Señor fortalezca nuestra fe y que sepamos que Él ya está peleando nuestra batalla, que Él ya se está encargando de nuestro problema,
que Él desde su trono está tomando control de cada circunstancia que estamos viviendo y que podemos confiar en Él. ¿Qué te parece si oramos juntos? Padre, te alabamos y te bendecimos. Buscamos tu rostro, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, Dios. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, clamamos, Padre, para que tú fortalezcas nuestra fe, que tú pelees nuestra batalla, que te encargues tú, Señor. Nosotros no podemos resolver las situaciones, pero tú sí. En ti confiamos, en ti esperamos. Haz tu obra en medio de nosotros, de cada uno de los que escuchan, Padre. Extiende tu mano y haz el milagro. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, aquel que se levantó de la muerte y resucitó. En su nombre oramos. Aleluya. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.